Líder Visa presenta. De vez en cuando me despertaba en la noche sin poder volver a dormir y salía de mi cama para tomar un vaso de agua para encontrar un poco de calma. En ese entonces encontré a mi nuevo amigo, quien era una persona como cualquier otra, y de inmediato nos llevamos bien en la conversación. En mi edificio viven muchas personas y no me pareció extraño que estuviera en la azotea un chico tan interesante para conversar. Con el tiempo me confesó que no era una persona, sino que era un extraterrestre, lo cual jamás se me hubiera imaginado. Pero en la planta de sus pies llevaba trazos y líneas que eran como si fueran su documento de identidad. Nuestra amistad fue cada vez más fuerte. Con el tiempo, él me contó sobre todas las cosas que hacía en su planeta. Y hasta que los viajes estelares que realizaba con frecuencia, yo en cambio no tuve más que contar que de vez en cuando tenía conversaciones a través de redes sociales con personas de otras partes del mundo. Él me ofreció un dispositivo para poder atravesar la pantalla e ir directamente al país de quien estuviera hablando, pero no lo acepté. Mi amigo con el tiempo me pidió de quedarse a vivir en mi casa y me pareció que estaría bien porque así dejaría de pagar la seguridad del lugar. Con los meses todo se complicó porque él me hablaba de teorías muy conspiratorias de su planeta con la necesidad de barrer el mal de la tierra, así lo llamaba. Sin embargo, me di cuenta pronto de que todas las personas que estaban cometiendo algún pecado desaparecían misteriosamente. Y es que él les quitaba la vida con su rayo Pat, que desintegraba en el acto a las personas. Por esta razón, tuve que dejar de ver a mi novio. Nunca más pensé absolutamente nada sucio, por miedo de perder mi vida también. A veces me pregunto si es que este extraterrestre no es más que un fanático de una secta que quiere acabar con todo. Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy el Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Este es el programa de Roboto.mx. Y pues en días pasados, Gerardo Valdés Uriza nos pidió que habláramos en este programa sobre historias tenebrosas de extraterrestres. Él dijo: Eric, cuéntanos historias tenebrosas de extraterrestres. Bueno, pues aquí estoy yo. No sé si las historias que les voy a contar sean tenebrosas, pero sí serán sobre extraterrestres. Vamos a darle a este tema. En un lugar apartado del resto de la humanidad
existe una base militar. Es una base militar secreta que contiene a un centenar de alienígenas. Apenas se diferencian de los humanos, excepto por su calva, y parecen inofensivos. Pero los oficiales militares aseguran que son peligrosos y que tienen que ser estudiados por la comunidad científica. Los alienígenas son sometidos a experimentos terribles y después de gran sufrimiento son reducidos a cenizas. Pero, ¿acaso nos sorprendemos de ello? ¿Acaso no nos hemos acostumbrado a que los humanos mismos nos alquilemos entre nosotros? Al fin, uno de los extraterrestres consigue zafarse de la vigilancia y recorriendo los canales del laboratorio busca alcanzar la libertad. A estas alturas, el pobre extraterrestre lo único que anhela es encontrar un lugar tranquilo en donde morir en soledad. Perseguido por los militares que se han percatado de su ausencia, el extraterrestre mira hacia el cielo, tratando de divisar la estrella de la que partió en una operación para entablar una fraternal comunicación con otros planetas. Al final es acorralado y abatido por un soldado que se acerca hasta él y le arranca el corazón para exprimirlo. La sangre mancha la plancha del ordenador y se dibujan las letras. Game over. Mete otra ficha y vuelve a jugar una partida. David era un granjero común y corriente. Todos los días se levantaba temprano a realizar su quehacer diario, almacenando comida que cada cierto tiempo era llevada a la ciudad. Su vida era aburrida, sin embargo, David disfrutaba de la tranquilidad que ésta le daba. El trabajo de David no era fácil, por ende se había visto en la necesidad de contratar trabajadores provenientes de la ciudad, aun cuando él prefiriera hacer el trabajo por sí mismo. Al final se había acostumbrado a ellos, nada fuera de lo común en su vida. David terminó su jornada diaria después de despedirse de los trabajadores. Con pasos cansados se dirigió a su cama y suavemente se introdujo en esta. Lo último que vio David fue la azulada luz de la luna y las estrellas entrando por su ventana. Poco a poco cerró los ojos y se dejó vencer por el sueño, quedándose dormido apaciblemente. Al final nada cambiaría, todo sería igual para mañana, o eso creía. David se levantó temprano, tal y como acostumbraba, caminó hasta el baño y se dispuso a lavarse los dientes. Pero había un problema, la luz del baño no encendía. Debe ser el bombillo, pensó David, y a oscuras se lavó la boca, se lavó la cara. Él no sabía el peligro que lo avecinaba. David salió de su casa, se dirigió al maizal,
pensaba encontrarse con los trabajadores de costumbre que solían ya estar trabajando antes de que él empezara. Pero sorpresa, no había ni un alma en toda la zona. David pensó que quizás él se había levantado más temprano de lo usual, que quizá simplemente se habían retrasado y pronto llegarían. No había de qué preocuparse. Se repitió. David comenzó con sus labores diarias. Ningún trabajador apareció aquel día. Preocupado sin poder hacer nada, trató de sacar el tema de su cabeza y continuar con su trabajo. Casi al mediodía se dirigió a recoger su paga que era dejada por un camionero que era el encargado de llevar la comida del granero a la ciudad en un pequeño buzón dentro del granero. David se percató de un problema al abrir la puerta. El granero estaba lleno de toda esa comida que él había almacenado durante días. El buzón estaba vacío. Todo estaba mal y como él lo había dejado el día anterior, estaba a decir de más que David estaba preocupado. Sin embargo, decidió mantener la calma aún a pesar del mal presentimiento que tenía y corrió a su casa para poder ver las noticias. David se sentó en su sofá favorito, tomó el control remoto, apuntó hacia el televisor y presionó el botón. Este no encendió. David se acercó a la televisión, intentó encenderla manualmente. Tampoco funcionó. En ese momento David se dio cuenta de algo que no había notado en todo el día. Ningún aparato eléctrico funcionaba. Probó cada aparato. Ni siquiera los de baterías estaban encendiendo de ningún modo. Todo rastro de energía eléctrica estaba ausente de la casa y el terror dentro de David alcanzaba niveles críticos. El día acabó pronto. David se introdujo suavemente en su cama, no sin antes revisar si su escopeta estaba bien cargada. No sabía qué provocaba todo aquello, pero un presentimiento terrible se apoderó de su alma y no pudo evitar tomar precauciones. Apenas si tenía ganas de dormir, aunque al final el sueño lo venció y acabó en uno profundo. David se despertó en medio de la noche a causa de un fuerte ruido que provenía del baño. Tomó la escopeta, descalzo, inclinado y con paso suave, abrió la puerta de su cuarto. Caminó por el corto pasillo hasta poder ver la sala. La puerta principal estaba totalmente abierta. La luz azulada de la noche iluminaba pobremente las paredes. El suelo era como un abismo oscuro sin fondo, en el cual no había ni un rastro de luz. David tomó aire y empezó a avanzar, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Inmediatamente comenzó a sentir una sensación pegajosa en los pies, como si estuviera pisando insectos.
Un molesto chasquido alertó a David. Una rara sensación de pisar algo blando que se rompía debajo de él. No supo qué era hasta que una serie de rayos provenientes de la tormenta que se acercaba iluminaron completamente la escena. Eran órganos, eran trozos de carne, eran pedazos de piel de ganado que se extendían a lo largo de la sala. Los pedazos estaban totalmente cubiertos de sangre que se pegaban a los pies de David y que provocaban los extraños chasquidos. David se tapó la boca para no gritar. Ya era tarde. Levantó la vista. Un par de ojos verdosos lo observaban desde el pasillo que daba al baño. Un par de ojos profundos que lo miraban fijamente en medio de la oscuridad, casi absoluta. Un extraño sonido similar a un aliento provenía de la cosa que observaba a David con ojos fríos. Él, con un acto de pánico, soltó la escopeta y salió por la puerta principal corriendo. Miró el campo, todo el ganado que había criado durante años estaba masacrado de las formas más horribles posibles. Un fétido aroma impregnaba el aire. Un aliento podía escucharse detrás de él. David no iba a voltear. Corrió hasta llegar a la carretera. Entonces vio algo que deseó jamás ver. A lo lejos, la ciudad era visible, pero no era normal. Edificios en llamas y rayos de luz provenientes de esta era lo único que David podía ver. Casi le parecía poder escuchar los gritos de las personas que habitaban la ciudad. No sabía si era su imaginación o era otra cosa. En el cielo, una extraña estructura de forma ovalada brillaba en luz azul. Muerte y destrucción inundaban la carretera. David se desplomó. Miró sus hombros. 2 manos con 3 dedos completamente ensangrentados lo sujetaban. Antes de poder reaccionar, esas manos lo jalaron. La historia empezó hace unos 60 a 70 años, en una cueva de un poblado rural, ubicado a unos 150 kilómetros al sur del estado de Chihuahua, en México. Cuando un adolescente entró y encontró en ella 2 esqueletos completos. Uno era muy extraño, de pequeño tamaño, y otro de estatura y aspecto normal. La joven tomó los cráneos de los esqueletos y los guardó durante toda su vida. A su muerte pasaron a manos de un hombre norteamericano que los conservó
durante 5 años más para finalmente pasar a manos de sus actuales propietarios. Lo cierto es que en un primer análisis de ambos cráneos se arrojan resultados muy significativos. La primera calavera aparentemente es normal. Perteneció a una mujer amerindia de aproximadamente 25 años. La segunda se atribuyó a un niño de 5 años. Muestra una serie de alteraciones que no parecen propias de un ser humano. Posee una extraña morfología con un abultamiento a cada lado de los ojos, con una parte posterior alargada y aplastada. Las cuencas oculares son muy superficiales, por los que se cree que dicho ser carecía de movilidad en los ojos. Por otra parte, el agujero que se encuentra en la base del cráneo y que lo une con la columna vertebral se encontraba adelantado, casi en el centro de la base. Los investigadores descartaron que las alteraciones fueran malformaciones congénitas. Las pruebas de carbono 14 y ADN realizadas por el Dr. David Sweet de la Universidad de British Columbia de Vancouver, Canadá, dieron como resultado que este cráneo tenía una antigüedad de 900 años. Los indígenas que habitan la zona donde se encontraron los cráneos cuentan que unos seres procedentes de las estrellas dejaron embarazadas a varias mujeres. Después de dar a luz a estos niños, los criaban durante varios años hasta que sus padres regresaban del cielo para recogerlos. Tenemos un mensajito de Alfredo Rueda. Alfredo Rueda nos dice: interesante narración, amigo, me encanta la música ambiental terrorífica, saludos, Eric. Pues te damos las gracias, Alfredo Rueda, te saludamos en esta noche de visitantes nocturnos. Pues el siguiente relato que les voy a leer es acerca de la zona del silencio. Hoy he venido a exponerles mi experiencia en el lugar al que yo considero el más extraño de la Tierra, la zona del silencio. He decidido exponerlo en este medio, pues si muestro mi historia en cualquier otro lugar, sé que seré juzgado. Y no es que me importe realmente el que me crean o no, simplemente necesito expulsar esa historia para que mi vida pueda continuar con normalidad. La zona del silencio. Hace un tiempo que decidí conocer algunos lugares de la República.
Siendo del sur del país, siempre me han llamado la atención los lugares al norte, sobre todo aquellos que mantienen ciertas leyendas y misterios, pues como profesor de historia le doy gran importancia a este tipo de historias. De ellas se aprende mucho acerca de las culturas. De hecho, antes de vivir lo que estoy tratando de relatarles, solía llevar conmigo una libreta para ir recolectando las leyendas del lugar. Conocí la Sierra Tarahumara, conocí las criptas satánicas de Ciudad Obregón, pero les puedo asegurar que durante estos viajes jamás experimenté algo extraño o sobrenatural, por lo que decidí seguir viajando. Fue justo en un viaje a Durango que me enteré de la zona del silencio, que se localizaba en el bolsón de Mapimí y que atraviesa Durango, Chihuahua y Coahuila. Escuché algunas historias acerca de este lugar. Todas parecían sacadas de una serie de ciencia ficción, como La Dimensión Desconocida. Estas historias me parecían fascinantes, pues como les he estado contando, todos los lugares a los que había asistido, aunque no carecían de belleza, ni habían decepcionado en mí el deseo de encontrar algo realmente paranormal, pero como me verán más adelante, me equivocaba rotundamente. En Mapimí conocí a María José, a quien considero la mujer más hermosa del país y que ha sido la única mujer de la que me he enamorado, pues desde ese entonces ya nada ha vuelto a ser igual. La conocí en un restaurante al que nos llevó la agencia de viajes. Me sentía muy difícil describir qué fue lo que sentí cuando vi esa presencia en el escenario, que me fue difícil no enamorarme de sus primeras notas. Una vez que concluyó su acto, logré acercarme a ella y por suerte logré llamar su atención. En solo un par de horas establecimos una amistad que terminaría en algo más. La plática nos llevó a hablar de la zona del silencio. Le expliqué mi interés por conocer aquel lugar, a la que ella me contó que la zona no era como solían contar en la televisión o en las agencias de viajes. Me dijo que esa zona no era exactamente siempre la misma, que variaba, ya que los fenómenos no siempre ocurrían en el mismo lugar. Lo sabía muy bien, porque su padre había trabajado un tiempo como guía de turistas justamente en la zona del silencio. También me dijo que no me recomendaba ir, y si así lo hacía, que lo hiciera en grupo, y aún así habría riesgos, pues según había escuchado de su padre, en cierta ocasión desapareció un grupo de hasta 12 personas y los buscaron durante días.
pues no es el mismo ruido que se hace cuando se pierde una persona a cuando se pierden 12. Sobre todo cuando este grupo estaba respaldado por el seguro de una agencia de viajes. Yo escuché su plática con atención. No diré que no le creí, pues era muy posible perderse en el desierto, ya sea que cayeras a un barranco o simplemente que al estar por ahí murieras de sed. Y la zona, al ser tan abierta, podría impedir una búsqueda extenuante. Le pregunté si ella ya había estado en el lugar y me respondió que sí, pero hacía ya mucho tiempo y que además no le encontraba ninguna gracia. Me limité a decirle que aún a pesar de todo lo que ella dijo, yo deseaba conocer el lugar. Aparte, me animé a invitarla y aunque me predispuse a escuchar o no de su parte, ante mi sorpresa aceptó, pero me puso como condición que le permitiera mostrar algunos lugares que ella consideraba que eran más bellos que el desierto. ¿Cómo negarse si desde que la vi es lo que yo quería? Al día siguiente me llevó a conocer el puente de la Ojeda y después el pueblo fantasma. Me prometió que al final del día iríamos directo al desierto, hasta la zona donde supuestamente se encontraba la zona del silencio. Pero como ya me había explicado, antes esta cambiaba de localización cada cierto tiempo. Para mediodía estábamos rumbo al desierto. Por suerte, ella tenía un jeep, lo que facilitaba nuestro traslado. De camino, me dijo que no tuviera miedo, pese a todo lo que me había dicho, pues muchos turistas solían asistir a esa hora. Por lo regular, los guías los engañaban en cuanto a la verdadera localización de la zona del silencio por seguridad, pero es que ella me llevaría a la verdadera. Yo le pregunté que cómo era que sabríamos cuál era la zona. Ella me dijo que lo sabríamos cuando una brújula que tenía en la guantera dejara de funcionar, pero que una vez ahí no deseaba que avanzáramos más allá, que nos limitaríamos a tomar fotos y admirar las estrellas. Ustedes pensarán que es fácil llegar a la zona del silencio, pero la verdad es que no es así. Cuando uno lo ve por la televisión, no alcanzas a percibir las distancias, que son muy largas, por lo que María José tuvo que conducir un largo tramo bajo un sol extenuante. Vimos a otros grupos que pasaban en camionetas, pero en un punto nos alejamos del camino que era más concurrido. Ella me dijo que para cuando llegáramos podríamos disfrutar del atardecer. Y así fue. Llegamos justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte de la zona del silencio. Es aquí, me dijo, mientras ella me mostraba una brújula que sacó de la guantera.
¿Ves cómo se vuelve loca la aguja? Me ofreció la brújula, yo la tomé en mi mano derecha y entonces vi cómo la aguja apuntaba a todos lados y no dejaba de girar. Nos detendremos aquí un rato, ya más adentro podríamos perdernos, me dijo mientras apagaba el motor del jeep. Después retiró la capota de la parte trasera y nos sentamos ahí. Sentí cómo empezó a bajar la temperatura. Ella se dio cuenta y me advirtió que haría aún más frío, pero que quería que viéramos las estrellas juntos. Nos perdimos mirando al cielo. De todos los lugares a los que he viajado, me atrevo a afirmar que en ningún otro lado se ven mejor las estrellas como en el desierto. Interrumpí nuestro silencio para preguntarle por qué no bajábamos del auto, pero ella me respondió: hay peligros que no son de origen sobrenatural en la arena, como serpientes de cascabel o escorpiones. Pero si quieres, puedes bajar un momento. Volvimos a mirar hacia el cielo, de nuevo muy atentos, tanto que no nos dimos cuenta de cuando llegó una camioneta negra. Escuchamos los gritos y estos nos sacaron de nuestro trance. La camioneta negra estaba a unos cuantos metros de nosotros. Adentro venían 4 hombres armados. Dos de ellos llevaban a un hombre desnudo y amarrado. Sentí pánico y le dije a María que nos fuéramos. Subió el capote y encendió el vehículo, pero ya era demasiado tarde. El sonido del motor llamó su atención y en solo unos segundos teníamos a los tipos golpeando el cristal de las puertas con sus pistolas. Muchas cosas fueron las que me ocurrieron estando en el desierto, cosas inexplicables y aterradoras, pero créanme cuando les digo que pocas cosas dan tanto miedo como las mismas personas. Cuando nos detuvieron estos hombres, creí que nos iban a matar, solo por estar en el momento y la hora equivocada. No hablaré mucho de lo que nos hicieron, pues eso es algo que realmente me cuesta recordar. Solo diré que nos dejaron ir sin camioneta y en ropa interior, amarrados a un lado de un cadáver. Recuerdo que en cierto punto me desmayé y me despertaron los sollozos de María. Tardé un poco en asimilar la situación, pero una vez que recordé todo lo que había pasado, intenté desamarrar mis manos, que para mi suerte el nudo había quedado flojo y con el forcejeo logré zafarlo. Después desamarré mis pies, no sé ni cómo hice, pero en esos momentos la adrenalina te puede llevar a hacer cosas que en un estado normal no lograrías. Una vez libre, liberé a María, quien no dejaba de llorar. Intenté calmarla diciéndole que encontraríamos la manera de salir con vida, que lo importante era que seguíamos con vida.
pero no logré calmarla. La abracé a modo que se apoyara en mis hombros. Le dije que no podíamos quedarnos ahí parados, que buscáramos otro lugar, pues el olor del cadáver pudiera traer algún puma o un ave carroñera. Aunque parecía no escucharme, sí se apoyó en mí para caminar. Así caminamos en completa oscuridad, sin rumbo. No sé por cuánto tiempo. Solo la luz de la luna nos iluminaba por momentos. Conforme me bajaba la adrenalina, comencé a temblar de frío. No tienen idea del nivel del frío que hace en el desierto, pero el instinto de supervivencia es aún más fuerte y me mantuvo caminando hasta que sin verlo chocamos con un auto abandonado. Esa fue nuestra salvación de aquella noche. Un cristal del auto estaba roto. Metí la mano y abrí la puerta. El auto no era muy viejo y no creo que llevara mucho tiempo abandonado, pues la tapicería no se encontraba maltratada. Una vez que dejé sentada a María, me pasé a los asientos traseros para ver si había algo con lo que pudiéramos abrigarnos. Pero de primera vista no encontré nada. Luego pensé en buscar en la cajuela, por lo que me puse a cajonear los asientos hasta tumbarlos. Empecé a tantear con mi mano derecha y sentí algo cuadrado, como una valija. La jalé y comprobé que sí, que era una valija. Abrí el cierre y encontré algo de ropa, unas toallas. Nos vestimos con lo primero que encontramos. Después nos cubrimos con las toallas que encontramos y nos quedamos dormidos en la zona del silencio. Nos despertamos cuando el calor nos asfixiaba. Ella lucía más tranquila. Entre los dos comenzamos a revisar bien el interior del auto. Era más compacto de lo que se percibía en la noche, pero encontramos varias cosas. Entre ellas, un par de botellas con apenas unos tragos de agua, más ropa y una lata de alimento para gatos. Dejé que ella bebiera primero y me puse a buscar en las ventanas que aún tenía el auto. Aunque no entrara nada de aire, al menos circularía el calor en lugar de seguir encerrados. No quisimos hablar de lo sucedido, pero después de intentar planear algo, decidimos que lo mejor era permanecer en el auto, pues el riesgo era bastante elevado. Bien pudiéramos morir de insolación o mordidos por alguna víbora. Lo más sensato era esperar a que alguien pasara por ahí por error. El día fue avanzando. Teníamos hambre y sobre todo mucha sed, pero no nos atrevíamos a abrir la lata. Nos parecía repugnante y decidimos que ese sería nuestro último recurso cuando no hubiera más remedio. El día se consumió, el sol se ocultó y la noche dio la bienvenida a la luna. Nadie se acercó ese día, pero nuestra suerte estaba por cambiar. No supimos a qué hora,
nos quedamos dormidos. Al menos yo no lo sentí. Recuerdo que estaba acostado en los asientos traseros cuando caí dormido. María José me despertó. Me levanté sobresaltado. Ven, mira, me dijo, tomándome de la mano y llevándome fuera del auto. Luego apuntó al cielo. Millones de pequeñas llamas rojas cayeron del cielo. Era un espectáculo increíble que duró solo unos segundos, que se sintieron como horas. Olvidamos por unos momentos nuestra situación y le pedí a María que camináramos hacia allá, pues las pequeñas llamas seguían ardiendo en el lugar donde habían caído. Y así lo hicimos. Me imaginé que esas llamas eran pequeños meteoritos de los que hablaban en los documentales acerca de esta zona, pero no me atreví a tomar uno. Me agaché a verlos más de cerca cuando una luz frente a mí me cegó. Escuché a María decir que alguien venía. Me imaginé lo peor. Creí que de vuelta serían los sicarios que nos habían dejado sin nada. Los pasos se acercaban, pisados como de botas pesadas. Frente a nosotros se paró un hombre en un traje extraño, como esos que salen en las películas en las que hay accidentes radiactivos o peligro de virus. Nos empezó a hablar en un idioma que no reconocí y que aún hoy en día no logro descifrar. Los hombres medían más de 2 metros. Eran 6 hombres en total, pero solo 4 recogían arena y algunos meteoros del piso para guardarlos en unos frascos de esos que se mandan a laboratorios para análisis. No sentía miedo de ellos, pese a que se veían extraños. Intenté contarles nuestra aventura, pero no conseguí respuesta. Solo el hombre que nos había alumbrado se giró y habló a otro que estaba detrás de él. Ese nos puso las manos en la espalda para que lo siguiéramos. Se agachó y bajó un objeto grande que parecía como una hielera. Sacó un par de refractarios y de ahí un par de botellas. Nos indicó con la mano que comiéramos y bebiéramos. Dentro del refractario había una especie de gelatina que, a pesar de no tener sabor, me calmó el hambre. La botella contenía un líquido que deduje era un suero de hidratación, pues tenía gusto al Gatorade. Una vez que comimos, el hombre que parecía el líder del grupo le habló a los demás. También se acercaron los que recogían las muestras. Todos le entregaron un refractario y una botella cada uno. Se acercó y nos la dio. Yo intenté darle las gracias, lo mismo que María, pero se veían indiferentes ante nuestros agradecimientos, pues nos dieron la espalda y desaparecieron en el horizonte, dentro de la zona del silencio. Le pregunté a María si acaso sabía quiénes eran o qué habían estado haciendo ahí. Ella me respondió
que existía una leyenda en aquel lugar que jamás creyó. Una leyenda en la que hombres altos y rubios se acercaban a auxiliar a los viajeros perdidos, pero que realmente no sabríamos si eran ellos, pues no les vimos nunca la cara. Siempre tuvieron en sus rostros puestos las mascarillas. Yo le dije que seguramente eran ellos. Regresamos con los alimentos al auto abandonado. El plan era, al amanecer, tomar la maleta donde estaba la ropa, ver qué era útil, como las toallas y lo más esencial. Meterla en la maleta junto a los alimentos, la lata de comida y después caminar durante el día hasta encontrarnos con alguien. Esa noche dormimos abrazados en la parte trasera del vehículo gracias a que había conseguido tumbar los asientos, lo que dejaba un gran espacio hasta la cajuela y nos quedaba un buen lugar. Es extraño, ¿saben? Vivir una historia de amor dentro de una aventura tan peligrosa. Partimos antes del amanecer con renovadas fuerzas. Quién sabe qué sería lo que nos dieron los extraños hombres, pero nos sentíamos mucho mejor. Caminamos largo trecho sin ver ni siquiera un cerro o una montaña. Justo cuando el sol se sentía más desesperante y estábamos al punto de la inanición, vimos a lo lejos un campamento. Nos acercamos y encontramos 3 casas de campaña, 2 de ellas con la tela desgarrada y una casi intacta, de no ser por un par de agujeros. Nada que no se pudiera sobrellevar, por lo que decidimos tomarla. Cuando retiramos las estacas que la anclaban al piso, justo debajo de ella encontramos una serpiente. María gritó, pero la serpiente huyó de nosotros, escondiéndose en la arena. Tomé a María de la mano. Le dije que si quería yo llevaba la casa y ella la maleta. Aceptó. Seguimos caminando, bañados en sudor. Era muy extraño. No sé si sería por el calor del desierto, la sed o la desesperación, pero por más que caminamos, no llegábamos a ningún lado. Ni siquiera logramos volver al auto abandonado. Caminábamos y caminábamos y ningún cerro pintaba sobre el sol que se fundía con la arena. Paramos una sola vez a comer. Decidimos anteriormente racionar la comida, por lo que compartíamos un plato y una bebida una vez al día. Me hubiera gustado haber conservado un poco de ese alimento para mandarlo a analizar o saber qué era. Porque a pesar del calor infernal, no perdió su consistencia gelatinosa. En medio del desierto perdido, en lo único que piensas es en sobrevivir. Nos detuvimos en una fisura en la tierra, algo como un pequeño cañón que no era muy profundo, pero por dentro se sentía más fresco. Colocamos la casa de campaña ahí adentro para pasar la noche. Nos despertaron los aullidos de lobos. Créanme que es muy diferente
verlo en la televisión a vivirlo. Es muy aterrador escucharlos cerca y no estar seguro de dónde exactamente están. Nosotros protegidos únicamente por una tela rasgada dentro de un pequeño cañón. El pánico se adueñó de María. Yo también tenía mucho miedo, pero intentaba no demostrarlo por ser fuerte, pues sabía que nuestra sobrevivencia dependía precisamente de ello. Así que la abracé con fuerza, intentando demostrarle tranquilidad, aunque ésta realmente no existiera. Pasó un rato, los aullidos desaparecieron. Salí de la casa de campaña y miré extrañado otro fenómeno hermoso, inexplicable y aterrador. Cada cierto tiempo el cielo se iluminaba, como si alguien estuviera arrojando bengalas. Y de hecho, esto fue lo primero que pensé, por lo que subí el cañón para mirar de qué se trataba. Pero no eran bengalas, eran unas esferas luminosas que sobrevolaban la zona formando círculos, luego desaparecían y volvían a iluminar. En verdad, no sé qué origen tendrían aquellas luces, pero de una cosa estoy seguro. En este mundo jamás he conocido un avión que se mueva con esa libertad en el cielo, ni tampoco un fenómeno natural. Pero era algo maravilloso. Los siguientes 2 días fueron casi iguales. Lo mismo los siguientes. Era como caminar en círculos. Siempre volvíamos al mismo lugar. Así camináramos hacia donde sale el sol o en dirección contraria, el resultado siempre era el mismo. Volvíamos al cañón, ahí en la zona del silencio. Para el quinto día ya estábamos comiendo de la lata de alimento para gato. 2 días y medio más, la desesperación era insoportable. Comenzábamos a mostrar debilidad. Decidimos no caminar más. Nos quedamos en el cañón bajo la casa de campaña y la desesperación ya no me permití mostrar una falsa fortaleza y ante los ojos de María me derrumbé. Tuve un ataque. Lloré y reí al mismo tiempo. Mientras gritaba que nos íbamos a morir, María lloraba, no quería mirarme. No sé cuánto tiempo estuve así, pero una vez que se me terminaron las energías, me quedé en silencio y dormí. Quién sabe por cuánto tiempo. Cuando desperté, apenas lograba moverme. Escuché un sonido de ruedas y de pisadas de caballo que venía cerca del cañón. Busqué a María, pero ella no estaba dentro de la casa de campaña. Decidí salir caminando muy lento. Estaba muy débil. Pero justo cuando intenté trepar el barranco, un señor de edad avanzada, con sombrero y vestimenta de campesino, tomó mis brazos en sus hombros y me llevó hasta una carreta que tiraba una mula. Dentro estaba María, acostada. Cuando la miré me sentí tranquilo.
Con ayuda del señor que me cargaba, subí a la carreta. Con el sol en la cara, me desmayé. Desperté cuando escuché el sonido de gallinas y animales de granja. Me levanté asustado. Estaba en una habitación muy grande, en una cama. Intenté recordar cómo había llegado ahí, pero aún hoy en día no logro acordarme. Me bajé de la cama. Noté que a un lado había una mesita con una jarra con agua y un vaso de vidrio. Tomé la jarra, me bebí la mitad de un solo trago. No encontré zapatos, así que solo vestía una bata de una tela muy desgastada. Así descalzo caminé a la puerta, la cual era como la de esas casas de época colonial, altas y de madera. Por suerte, no tenía ninguna cerradura, por lo que solo empujé y salí de la habitación. Fuera de ahí, vi un largo pasillo a los lados y frente a mí un patio con algunas gallinas y más al fondo un pozo de agua. En lo primero que pensé fue en encontrar a María. No sabía qué había pasado. Ahorita les cuento todo de una manera un poco más clara, pero en ese momento todo me era muy confuso. No lograba recordar cuántos días había pasado en el desierto. Aparte de que hasta ese momento no había sido consciente de las quemaduras del sol y de las heridas que me ocasioné durante la travesía en el desierto, y apenas puse un pie fuera de la habitación, todo el dolor de quemaduras y estragos de la deshidratación se adueñaron de mí. Sin embargo, mi preocupación por María José seguía siendo mi prioridad. Con la piel ardosa, comencé a investigar un poco en mis alrededores. Habría por lo menos una docena de habitaciones similares a la mía. Donde terminaba el comedor había una reja. Revisé puerta por puerta. Solo 2 tenían cerraduras. Las demás estaban igual que la mía, por lo que fue fácil revisarlas. Las encontré vacías hasta que llegué a la penúltima puerta, donde encontré por fin a María, durmiendo. Estaba tapada con una sábana. Ella, al ser de piel más blanca que la mía, se había hecho un daño mucho más grave por el sol. Esperaba que nuestro Salvador tuviera algo de medicamento que le pudiera ayudar. Tomé su mano y se la besé. Después caminé de vuelta al pasillo. Llegué hasta la puerta de reja que se encontraba al final del corredor, que como les dije, estaba cerrada con un candado. Comencé a moverlo para ver si lograba forzarlo, pero no. Aunque sí, logré hacer mucho ruido, ya que el candado golpeaba la puerta. Escuché a una puerta abrirse a lo lejos y vi al señor que nos había rescatado en el desierto. Traía el mismo sombrero de aquella vez. Se acercó, sacó una llave y abrió la reja. Me dijo que le cerraba porque luego se escapaban las gallinas. Después me invitó a seguirlo hasta otra parte de la finca donde me dijo que desayunaríamos. Entramos en una enorme cocina algo descuidada. Me senté
en una silla, frente a un comedor de madera rústica, en lo que el señor guisaba unos huevos en una sartén sobre una estufa de leña. No comprendía cómo un señor cuyos movimientos eran lentos y que aparentaba una debilidad provocada por la edad, había logrado cargarnos y sacarnos del desierto. No sé, quizás solo lo estaba subestimando. Me sirvió un plato con huevos revueltos y un par de tortillas. Aunque sentía mucha hambre, no comí de inmediato. Me esperé a que mi anfitrión se sentara para que comiéramos juntos. Una vez que terminamos el desayuno, sirvió un poco de comida en un plato hondo, me lo dio y me dijo que se lo llevara a la muchacha, que no tardaría en despertar. De inmediato le pregunté que si ya había hablado con ella. Él me respondió que sí, pero que estaba muy débil para levantarse de la cama. Le agradecí y caminé de vuelta al pasillo rumbo a la habitación donde estaba María José. Cuando llegué, ella ya se encontraba sentada en una orilla de la cama donde estaba. Apenas me vio, me dijo que le ardía mucho la piel. Le dije que le pediría al Señor, a quien por cierto no le pregunté su nombre, si tenía alguna crema o algo. Después le di de desayunar prácticamente en la boca. María José me pidió que le ayudara a salir de la habitación, lo que hice de inmediato. Afuera estaba nuestro anfitrión alimentando sus gallinas. Nos dijo que deberíamos seguir descansando. Nosotros le contestamos que queríamos un poco de aire. El Señor insistió y nos dijo que tuvimos mucha suerte de salir con vida, pues a unos cuantos kilómetros de donde estábamos, los lobos suelen cazar. Y le quise interrumpir contándole que los escuché, pero el Señor se acercó a nosotros y nos dijo que descansáramos. Si queríamos en la tarde, podríamos platicar de nuestra aventura con una taza de café. Luego nos dijo que más al rato nos traería algo de ropa, aunque se disculpó con María José, pues le dijo que no tenía nada de ropa de mujer, pero buscaría algo que le pudiera quedar. Le preguntó su nombre y él respondió: dígame Nacho. Apenas empezó a caer el sol y fuimos en busca de Nacho, quien estaba escuchando música en una vieja radio. Apenas nos vio, nos invitó a pasar a la cocina, donde había estado ya en la mañana. Tomamos asiento. Nacho nos dijo que en 3 días vendría un transporte a traerle sus abarrotes, que le pediría al chofer que nos llevara a Mapimí y ya allá nosotros nos la podríamos arreglar. En mi mente pensé que de verdad no le podría pedir nada más. Estaba muy agradecido con Nacho. Le contamos todo lo que logramos recordar, pero justo cuando le contamos acerca de las personas de los trajes extraños, nos interrumpió. Salió de la cocina y a los 5 minutos regresó con una carpeta llena de recortes de periódico. Se puso a buscar entre todo hasta que llegó a una nota donde estaban fotografiados los hombres de los trajes extraños.
Dice, vieron a los de arriba. Yo también los vi. También vi un reportero. Pero dijeron que esta foto era falsa. Pero ustedes saben que sí es verdadera porque los vieron. No son como dice la gente en el pueblo, que tienen ropas de ranchero y son rubios. No es cierto. ¿Cómo vamos a saber cómo son si traen esos trajes de astronauta? Cuando escuché a don Nacho reafirmé que lo que vi en el desierto no había sido producto de una alucinación. Le pregunté si él sabía quiénes eran o qué estaban haciendo, pero él me dijo que realmente nadie lo sabe, que todo lo que ocurre en aquella zona es extraño, que él pensaba que quizás eran seres de otro lugar, que al igual que nosotros los que se pierden, están buscando la manera de volver. Yo pensé que don Nacho se refería a seres de otra dimensión o a extraterrestre. Él siguió sacando sus recortes y amplió una torre de ellos. Luego nos dijo que todas esas notas eran de personas que habían desaparecido y jamás se encontraron ni siquiera sus huesos. Luego volvió a decirnos que habíamos tenido mucha suerte de haber sobrevivido. Yo le pregunté sobre la forma en que nos había encontrado. Él me respondió que ese día se le escapó un chivo y que salió a buscarlo, pero que no pudo alcanzarlo, por lo que salió en la carreta, y justo en el cañón escuchó mi risa, donde encontró la casa de campaña y a María José tirada afuera. Aun cuando nos contaba que él solo cargó a María José por el risco y después a mí, no acababa de creerle. Era una hazaña difícil. María le preguntó que por qué vivía en ese lugar, alejado del pueblo en el desierto. Don Nacho contestó, hace tiempo yo perdí también a alguien, la única mujer a la que amé alguna vez. Pero después de estar perdido 3 días en el desierto, donde viví mi propia aventura, igual que ustedes, decidí que lo mejor era quedarme a esperarla en esta hacienda que era de sus padres. Ya han pasado 20 años de eso, pero aún cada vez que puedo salgo en la carreta a los cerquitas. No sabe uno lo que se puede encontrar allá afuera. ¿Han escuchado la historia del muchacho que se perdió y apareció 10 años después y no había envejecido ni un poco? Miramos a don Nacho. Se iluminaban sus ojos cuando nos contaba todo esto. Pero como no conocimos esa historia, le pedimos que nos la contara. Lo escuché cuando era niño. Fue antes de que los gringos hicieran famosa la zona del silencio. Un grupo de otros científicos de Europa vinieron buscando un material raro que solo se encuentra en el desierto. Ellos llegaron al pueblo buscando muchachos que les ayudaran a cargar herramientas y personas más adultas que conocieran la zona para que les guiaran. Le hablo que en esa época aún no se tenía registro de actividad extraña. Aún así, casi siempre que alguien viene a hacer una investigación, siempre contratan a un guía, casi siempre gente de Chihuahua,
pero aquella vez contrataron gente de Mapimí. Dice que se llevaron a unas 7 personas. Se cuenta que se perdieron por casi 15 días y al final 2 de las personas desaparecieron. Una de ellas un científico y un muchacho del pueblo. Para no hacerles el cuento largo, las personas que sí regresaron empezaron a decir que los radios comenzaron a fallar, lo mismo que sus brújulas y hasta los motores de las camionetas, y que a las 2 personas que se habían perdido se las había chupado un agujero. Del científico ya no se supo nada, pero el muchacho sí apareció 10 años después. Llegó diciendo que solo se había perdido un día, que caminando llegó a un pueblo que jamás había conocido, algo así parecido a una comunidad menonita. Lo curioso del caso es que el muchacho no había envejecido ni un poco. La gente del pueblo solía visitarlo para escuchar su historia. El muchacho se enfadó de contarla y se fue a vivir a Sonora. A partir de ese incidente, le empezó a tener miedo a esta zona. Escuchamos la historia de Don Nacho. Me hubiera gustado preguntarle acerca de la manera en que su esposa se extravió, pero sentí que hacerlo hubiera sido un poco grosero, así que no quise preguntar nada más, ni tampoco María José. A los 3 días apareció el vehículo que nos llevaría de vuelta al pueblo. Era una camioneta pick-up de cabina, simple y con la caja destapada. Venían 2 hombres de unos 40 años, quienes bajaron unas cajas, y luego don Nacho les indicó que nos llevaran al pueblo. El chofer respondió que tendríamos que viajar en la caja. Realmente no nos importaba, lo que queríamos era irnos del desierto. Así que apenas nos lo indicaron, subimos unas cosas que nos dio don Nacho, entre ellas unas botellas de agua, unos panes, unas mantas y algo de comida. Le dimos las gracias y nos despedimos de la zona del silencio. ¿Creerán ustedes, al igual que yo, que en este punto estábamos salvados? Pero no. Justo como en la historia que nos había contado Nacho, en la zona del silencio suelen fallar los motores de los autos. Incluso hay casos en los que aviones que sobrevolaban la zona también presentaron fallas. Fue así que el motor de la camioneta falló justo al frente de un cerro. Los hombres se bajaron de la camioneta, quejándose, diciendo groserías. Yo me bajé de la caja para ofrecer mi ayuda. Aun cuando no tengo conocimiento de mecánica, pensé que tal vez en algo pudiera ayudar. Apenas me arrimé a ellos, me dijeron que les pasara un galón de refrigerante que estaba debajo de la caja de herramientas en la parte trasera de la camioneta, cosa que hice de inmediato. Cuando me arrimé a darles el galón, escuché que decían, ya valió otra vez. A ver hasta cuándo nos deja ir este pinche desierto. Vi que movieron muchas cosas en el motor, pero no lograban arrancarlo de nuevo. Decidí preguntarles con miedo, de parecer estúpido, acerca
de qué le ocurría a la camioneta. Su respuesta fue: no es la camioneta, es este pinche lugar. Si no fuera porque el viejo paga bien, ni nos arrimaríamos. Yo les contesté preguntándoles que si no era la primera vez que les ocurría. Ellos respondieron que siempre que venían era lo mismo, que la primera vez quedaron parados todo un día y la última vez fue solo una hora. Yo les seguí preguntando que si solo sería una falla de la camioneta. Ellos respondieron que él era mecánico y que no siempre venían en la misma camioneta, pero que siempre era lo mismo. El que venía manejando le dijo al otro que siempre no hablaba al seguro, y el otro enojado le respondió que bien sabía que en esa zona no había nada de señal. Sacaron un toldo debajo de los asientos, lo pusieron en la caja de la camioneta, todos nos metimos porque el aire comenzó a levantar con fuerza la arena y se nos metía en los ojos. Intenté hacerle plática a los hombres, pero yo noté que miraban raro a María José. Aún con esa ropa de hombre que le quedaba floja, seguía aún viéndose demacrada por nuestra aventura, pero era muy atractiva. El par de sujetos comenzaron a molestarla, diciéndole obscenidades. Yo inmediatamente intenté defenderla, pero los sujetos estaban locos. Empezaron a querer manosearla, por lo que yo se las arrebaté. Golpeé a uno, apenas logré atestarle otro puñetazo, cuando ya tenía detrás al otro, agarrándome las manos por la espalda. Le grité a María que huyera, lo que ella hizo de inmediato. El sujeto frente a mí me golpeó en el abdomen con fuerza. Ya involuntariamente me empujé hacia atrás, tumbando al sujeto que detenía. Caímos los dos de la camioneta, pero el tipo se golpeó la cabeza en una piedra. No sé si se habría muerto o solo se desmayó. No me quedé a averiguarlo. Una vez que estuve abajo y con la arena volando, corrí a ciegas llamando a María, pero no escuchaba respuesta. Solo escuchaba a lo lejos a uno de los tipos gritándome a mí. La verdad no entendía bien qué me decía el sujeto. Lo único que me importaba era alcanzar a María. Después de un rato de seguir caminando a ciegas, los gritos tras de mí desaparecieron. La irritación en mis ojos por la arena fue insoportable. Me detuve en las faldas del cerro. Ahí vi un espacio entre dos piedras. Me senté en medio para resguardarme de la arena. Cuando el aire pasó, me puse de pie. Delante de mí vi el cerro. Era enorme y árido. Me espantó su inmensidad. Para este punto, yo ya estaba harto de aquel lugar. Me dio un ataque de desesperación. No lograba creer tanta desgracia en un solo lugar. Comencé a tirar patadas a las piedras sin mirar, hasta que di con algo que llamó mi atención. Era un caparazón de tortuga. Lo pateé con más fuerza y maldije mientras seguía avanzando. Después sentí más objetos. Miré nuevamente al piso y noté que el piso estaba repleto de caparazones secos de tortugas revueltos con huesos de vaca y quién sabe qué otros animales. Recordé
que una vez escuché que en esta zona existía un cerro donde por una extraña razón iba a morir el ganado y los animales salvajes, como si fuera un cementerio de animales de la naturaleza. Caminé a lo largo de los cadáveres hasta encontrarme con una brecha que subía el cerro. No quería subir este camino, a pesar de que estaba preocupado por María José. No deseaba más aventuras, por lo que decidí subir solo una parte para ubicar más o menos en qué dirección pudiera estar la carretera para caminar hasta allá. Ahí era más probable que pasara algún auto, siempre y cuando no fuera el de estos dos tipos, todo estaría bien. Así que subí unos cuantos metros por la brecha hasta donde la vista era mejor. Una vez ahí, comencé a ver el panorama. Vi donde estaba estacionada la camioneta de los sujetos y a unos metros en dirección contraria a la que corrí yo, un camino lleno de cruces. Suspiré ante la visión. Luego pensé que era el hombre con peor suerte en la historia. Y ahora estaba peor, pues había perdido a María José. Y aunque apenas momentos atrás, en un arranque de desesperación, había decidido a ir, solo ahora deseaba encontrarla a ella. Tracé un camino eminente en mi mente para evitar la camioneta y a los dos sujetos. Comencé a bajar del cerro. Ya estaba comenzando a oscurecer. En unos minutos todo sería más fácil, así que me di prisa en bajar. Pero apenas cuando había avanzado unos metros, escuché la voz de María llamándome. Respondí a su voz y comencé a intentar seguirla. Esta venía de más arriba del cerro, el lugar al que menos deseaba ir. Suspiré y continué camino arriba siguiendo la voz de María. Siguiendo su voz llegué hasta una zona donde había una estructura de madera para amarrar caballos. Volví a llamar a María y ella me respondió con mayor fuerza, pero no encontraba en dónde estaba. Miré en todas direcciones, gritándole, pero no lograba identificar de qué dirección venía su voz, hasta que traté de calmarme y poner más atención. Me di cuenta que provenía de la estructura de madera. Me acerqué y vi que en el piso, estaba una gran grieta. Le llamé de nuevo y su voz respondió desde dentro. La grieta era suficientemente grande para que una persona entrara con facilidad, pero quién sabe a dónde daría, por lo que solo metí mi brazo derecho y le indiqué que me tomara para sacarla de ahí. Entonces escuché un gruñido y sentí un rasguño en mi brazo. Inconscientemente lo saqué. Llamé a María de nuevo con desesperación y me contestó de nuevo desde lo profundo. Su voz sonaba extraña. Me decía que entrara por ella. Mi brazo sangraba. Todo esto me dio muy mala espina. Sin embargo, aún mantenía la esperanza de que ella estuviera ahí. Así que me asomé y ante mi sorpresa me encontré con algo que no sabría cómo describir.
en parte por la oscuridad dentro y en parte porque no existen palabras para nombrar a aquel ser o animal. Solo recuerdo que le brillaban los ojos y que parecía humano. Apenas lo vi, salí corriendo cerro abajo. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Corrí como loco hasta que me tropecé y rodé hasta detenerme contra una piedra. En lo que me puse de pie escuché como algo corría hacia mí, por lo que a pesar del dolor en mi brazo, las cortadas y golpes que me hice rodando cerro abajo, seguí corriendo hasta llegar de nuevo a la zona donde se encontraban los caparazones de tortuga. Pero no me detuve. Escuchaba pasos que quebraban los huesos detrás de mí. Seguí corriendo hasta que no pude más. Cuando me detuve, noté que había llegado a la zona donde estaban las cruces que había visto arriba del cerro. Se me acalabraron las piedras y el dolor me derribó al piso. Sentí una luz sobre mí. Me esperé lo peor. Escuché la voz de María José decir, ahí está. Les dije que nos encontraría. Ella estaba junto a un grupo de unas 5 personas, las cuales traían lámparas. Giré la cabeza en dirección contraria, pues aún creía que la criatura que me había arañado en el cerro me estaba siguiendo, y de hecho así era. Pude verla a unos cuantos metros de mí. Caminaba en 4 patas, pero tenía una figura humana. Por suerte, una vez que la luz tocó su cuerpo, huyó en dirección al cerro. Apenas vi a María, la abracé, la besé y le dije que había ido a buscarla al cerro. Ella me contestó que había caminado en dirección contraria y llegó hasta el laboratorio. Ahí me rescataron. Yo le dije que había escuchado su voz, por eso la seguí hasta el cerro, pero ella me dijo que ese era el cerro al que se iba a morir el ganado. Miró mi herida y gritó asustada. Hasta ese momento no había visto qué tan grave era la herida, pero sí lucía bastante mal. Nos llevaron al laboratorio, del cual no tenía ni idea de su existencia. Pero una vez ahí, un médico revisó mi herida, quedó perplejo y mandó llamar a un biólogo para que mirara mi herida. Le preguntó el médico al biólogo, ¿habías visto una igual? Yo me puse nervioso, el médico lo notó, por lo que me dijo que estuviera tranquilo, que ahorita me curaban, pero que la herida era extraña, pues no tenía la marca que dejaría un puma o un gato, ni siquiera un coyote o lobo. Me miró y me volvió a preguntar que si estaba seguro de que me había arañado un animal. Yo le respondí que sí, pero no les dije que había visto a la criatura. No tenía ganas de dar explicaciones, solo quería que me vendaran esa horrible herida. El biólogo me pidió que me dejara tomar fotos a la herida para tenerla en su registro, pues casi así había atacado por una especie no registrada y deseaba compararla a detalle
por otras para ver si daba con el tipo de animal que me había atacado en el cerro. Este era parte del trabajo del laboratorio. Dejé que tomaran las fotos y las muestras que quisieran. Luego de sufrir el ardor, cuando me lavaron y curaron, después me vendaron. Y tras un par de llamadas a una patrulla de la policía municipal, esta llegó por nosotros y nos llevó a presentar declaración de lo ocurrido, pues en nuestra ausencia la familia de María José había levantado reporte de desaparecida y se tenía que comprobar que no había sido un rapto y todas esas cosas tan tediosas por las que se debe pasar cuando algo malo ocurre. Así pues, que no fuimos libres inmediatamente. Estos procesos son largos, repetitivos y tediosos. Después de presentar declaraciones, nos llevaron a Mapimí, a la casa de María José. Yo hice unas llamadas para que me mandaran algo de dinero y poder regresarme a mi casa después de toda esta aventura. Aún así, deseaba pasar por lo menos un par de días más con ella. Quisiera decirles que ella y yo nos casamos, pero no. Después de lo ocurrido, la verdad es que ella no deseaba verme más, aun cuando yo no tuve la culpa de nada. Y así me lo hizo saber la última vez que hablé con ella. Me dijo que estaba yendo a terapia psicológica, pero aunque estaba segura de que sentía algo por mí, no podía dejar de identificarme con nuestra terrible aventura y prefería alejarse de mí. Para mí tampoco había sido fácil sobrellevar aquella experiencia en la zona del silencio. También comencé a ir a terapia y aunque le he contado lo mismo que a ustedes a mi psicóloga, quien parece que no me cree ni un poco, pues me ha dicho que el calor y la deshidratación pueden causar alucinaciones. Nunca he intentado convencerlo de lo contrario. Poco me interesa que me crea o no. Yo sé lo que viví. Lo tengo marcado en el brazo. Un arañazo de una garra de 7 dedos. Siento que la terapia no es suficiente. Por las noches a veces vuelvo a soñar con lo ocurrido en la zona del silencio y otras veces simplemente el insomnio me invade y es cuando mi mente empieza a formar algunas teorías acerca de todo lo que viví. Pienso que en algún punto del desierto entré en otra dimensión y que por eso viví tantas cosas extrañas. No sé, esta idea siempre ronda en mi cabeza por las noches. Quizás si María José siguiera conmigo, sería más fácil sobrellevar el recuerdo. Pero la vez que le propuse venir a vivir aquí, lejos del desierto, fue cuando me dijo que lo mejor para ella era alejarse de mí. Como les digo, la terapia no ha servido de mucho. Hoy en día, después de contar todo lo ocurrido, me atrevo a pensar que es mi mente quien se aferra a recordar la terrible aventura, de la misma manera en que se aferraba a María José.
Bueno, estamos aquí en Visitantes Nocturnos. Veo que no tenemos más mensajes, solamente Miriam nos dice buenas, pero parece que fue todo. Pues entonces vamos a darle fin al programa del día de hoy. Espero que este haya sido de su agrado. Al menos a mí me pareció que estas historias que contamos el día de hoy fueron bastante interesantes, sobre todo esta historia de la zona del silencio, cuyo autor es Mauricio Farfán. Esta historia está bastante interesante, está bastante bien contada. Espero que sea de su agrado. Tal vez no fue tan de extraterrestres como les hubiera gustado, pero sí fue una historia lo suficientemente desgarradora como para estar aquí en Visitantes Desconocidos, perdón, en Visitantes Nocturnos. Espero entonces que se encuentren todos bien. Espero que todos estén bien. Espero que todos me escuchen la próxima semana, en donde estaremos haciendo otra lectura, otra revisión. Estaremos hablando de otro tema la próxima semana, próximo sábado, justamente a la medianoche. Estaremos de nueva cuenta con nuestros visitantes nocturnos. Chao, chao, chao.